Gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy le voy a presentar a un filósofo francés contemporáneo, Paul Ricoeur. Tiene distintas aristas que iré analizando y comentando en próximos videos. Entonces hoy va a ser una presentación breve. ¿Por qué quiero comentar a Paul Ricoeur? O más bien, más que comentar, es tomarlo y utilizarlo, ¿sí? Tomarlo como herramienta para pensar la actualidad, que es lo que deberíamos hacer en filosofía y en otras áreas también, ¿no? Entonces, me parece que tiene puntos los puntos nodales que él trabaja nos sirven como herramientas para pensar nuestra realidad actualmente, ¿no? Por supuesto que de él podemos sacar una política, podemos sacar una ética, ¿no? Pero creo que fundamentalmente lo que ha trabajado Paul Ricoeur es la constitución del sí mismo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? ¿Qué decimos cuando decimos hombre? ¿Qué decimos cuando decimos yo? ¿No? Y lo dejo a ustedes como pregunta, ¿no? Si bien yo voy a hacer en perspectiva del pensamiento de Paul Ricoeur, cada uno de ustedes puede responderse o comentarme desde qué perspectiva accede o cree que conoce el yo. Si lo hace desde un autor, lo hace desde sí mismo, porque se ha hecho un concepto del yo, del ego, ¿no? O la sustancia, como quieran llamarlo, ¿no? Me parece que es muy iluminador el aporte que hace Paul Ricoeur en ese sentido, ¿no? Primero que nada porque habla mucho de la libertad del hombre, ¿no? Habla de que el hombre es libre, ¿no? Si, de hecho, hay una frase, por así decirlo, que ha quedado en una entrevista que le hicieron, ¿no? Y él decía que solamente hay hombre cuando hay capacidad de juzgar entre el bien y el mal, ¿no? Y para que nosotros podamos juzgar entre el bien y el mal, tenemos que ser libres, ¿sí? Porque si estamos predestinados a hacer algo, entonces no hay libertad, ¿no? Entonces eso es lo que, con primera medida, me gusta mucho del pensador francés, ¿no? Que es la libertad. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en si se demuestra, ¿no? Que por ahí después voy a hacer un video justamente hablando de por qué somos libres y no estamos predestinados. Pero en principio lo doy como supuesto, ¿sí? Porque voy a hacer una presentación general del pensamiento de Paul Ricoeur para que se entienda, ¿no? Entonces, como tenemos libertad, ¿sí? Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y del resto. Y todo lo que logremos o lo que no logremos depende de nosotros, de lo que nos proponemos y de lo que trabajamos para lograrlo, ¿sí? Si estamos predestinados, acostémonos a dormir, que las cosas van a llegar solas y van a suceder las que tienen que suceder, y las que no tienen que suceder no van a suceder nunca. Es el concepto de predestinado, ¿no? Pero si hay libertad, claramente, si me quedo a dormir, el fruto que voy a tener mañana va a ser el mismo que tenía hoy cuando me acosté a dormir. O si me pongo a trabajar, ¿no? Puedo lograr muchas cosas, ¿sí? Y ese es un poco el concepto de la libertad. Y de hecho, el hombre, conceptos de Paul Ricoeur, el hombre capaz, ¿sí? el hombre capaz de hacer cosas, ¿no? De construir algo nuevo, ¿no? Habla de una identidad narrativa, ¿sí? Y de la vida humana un poco como una intriga, ¿no? Como un trama. Lo cual es importante porque creo que le debe suceder a ustedes, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder, qué va a suceder de nuestras vidas, y estamos en esa búsqueda de lo mejor para nosotros, ¿sí? Con más o menos egoísmo, pero siempre buscamos lo mejor, ¿no? Buscamos tener una buena vida, ¿no?
pero todo es a base de intrigas, ¿no? A base de ciertos tramas, ¿no? No tenemos nada asegurado, ni para el bien ni para el mal. Pero, como decía justamente al principio cuando citaba a Paul Ricoeur, ¿sí? Para que haya hombre, tiene que haber, digamos, esa capacidad de decidir entre el bien y el mal. Los animales lo hacen intuitivamente, nosotros también somos animales, pero un tipo de animal que es un tipo de animal racional y social. Entonces tenemos la libertad de elegir hacia dónde orientamos nuestras vidas, ¿no? A nivel económico, trabajo, crecimiento personal, familiar, social y todo lo demás, ¿sí? Trabaja mucho también Paul Ricoeur el tema de la voluntad, ¿sí? Lo cual es muy importante, la voluntad. Él lo trabaja en un tipo específico, y como digo, esta es una presentación de Paul Ricoeur y todos los temas que me parecen a mí que son importantes repensarlo, ¿sí? No solamente comentar a Paul Ricoeur, sino que a partir de sus aportes nosotros repensar la realidad que nos toca vivir hoy, y uno de esos puntos es la voluntad, ¿no? La voluntad de vivir, podemos decir también nosotros, ¿no? ¿Cuál es la voluntad nuestra? ¿Qué voluntad de qué tenemos, ¿no? Tenemos voluntad de crecer, voluntad de seguir adelante, voluntad de ser cada día mejores, o no da lo mismo, ¿no? Y dos cuestiones importantes, dos conceptos filosóficos, uno es fenomenología y el otro es hermenéutica, ¿no? La fenomenología es todo aquello que se me manifiesta, todo aquello que se me da, ¿no? Y la hermenéutica es todo lo contrario, justamente, ¿no? Es la interpretación que yo hago de las cosas, ¿no? Yo tengo que interpretar las cosas, los hechos, los acontecimientos que sean. Entonces, esto hasta, digamos, venían como dos vías opuestas. Por un lado teníamos los fenomenólogos, por el otro lado los hermenéuticos, ¿no? Y Paul Ricoeur tomó las dos cosas y lo unió, ¿sí? Entonces ya es importante, porque tenemos algo que se nos manifiesta, algo que se nos da, y hay algo que nosotros tenemos que interpretar, ¿sí? Tenemos que unir esas dos cosas, se complementan en Paul Ricoeur. Y eso es importante porque por ahí nos da una visión un poco más general o panorámica de la vida, ¿no? Paul Ricoeur se sitúa en el medio de dos filósofos, ¿no? Uno es René Descartes, que habla un poco del yo, del cogito exaltado, ¿no? Descartes fue el que dijo, pienso, luego existo, ¿no? O sea, el yo está primero que nada y de ahí surge todo lo demás, ¿no? Y el otro filósofo es Nietzsche, ¿no? Nietzsche habla un poco del yo o del cogito, ¿sí? Humillado, perdido, ¿sí? Para él el yo, ¿no? El ser humano, en palabras mías, ¿no? El ser humano perdió un poco la orientación hacia dónde ir, ya allá en Grecia, y nunca más lo encontró, ¿no? Y entonces como que anda divagando, y bueno, de ahí viene todo el concepto de que critica un poco al cristianismo, ¿no? Que dice que por eso, como el ser humano está perdido, necesita creer en un Dios, y a su vez como que ensalza, ¿no? A los pobres, a los humillados, a los perdidos, ¿no? ¿Viste? Felices los pobres porque un día tenés, bueno, entonces dice, claro, son unas pobres personas que perdieron la orientación, no saben para qué lado ir y ahora hacen cualquier pavada. Y entre eso, en vez de exaltar o ayudar, digamos, o admirar a las personas que han logrado algo en la vida, ¿sí? Andan haciéndole monumento a los pobres, ¿no? Entonces tenemos todo, el pienso, luego existo, la exaltación del yo, que es René Descartes, y del otro lado tenemos la humillación del yo, ¿no? El sujeto perdido, que es Nietzsche, ¿no? Entonces, Paul Ricoeur se sitúa en el medio, ¿no? Dice ni una cosa ni la otra, ¿no? Y ahí habla un poco, él habla de la hermenéutica del sí mismo, ¿no? Que para el que no maneja el lenguaje filosófico, la hermenéutica de sí mismo es yo interpretándome a mí mismo, tratando de conocerme, ¿no? Tratando de saber quién soy yo, cuál es mi identidad, ¿no?
Lo cual es importante porque, vuelvo a decir, si yo le pregunto a ustedes quiénes son, y quizás me digan muchos atributos, pues no pueden llegar al fondo de la cuestión de decir yo soy tal cosa, ¿no? Pues si yo digo yo soy negro, yo soy alto, yo soy... No, son atributos, pero ese no es el yo, ¿sí? La esencia, lo que llamamos esencia o el yo, ¿no? Es muy difícil definirlo, ¿no? Entonces ahí apunta la pregunta, ¿no? Y cuando dice la hermenéutica del sí mismo es yo conociéndome. E introduce un concepto que es muy importante, que es la narrativa, ¿no? Él dice que nosotros justamente vamos con las acciones, con los hechos, cuando pregunta quién soy, ¿no? Un poco nuestras acciones nos definen, ¿no? Vamos a hacer una narrativa, ¿sí? Con las acciones, ¿no? Día de mañana que no quieran definir quiénes somos nosotros, entonces nuestras acciones, ¿sí? A través de la historia son las que van a describir lo que nosotros somos, ¿sí? O fuimos, si ya estamos muertos, es lo que fuimos entonces, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Tenemos entonces a Nietzsche por un lado, el yo humillado, René Descartes, que es el yo exaltado, y a Ricoeur, que está en el medio, dice, mira, ni una cosa ni la otra, ¿no? En todo caso es como un yo herido, ¿no? O sea, un yo que está buscándose. ¿No? Cada persona es como un yo herido, ¿no? Un yo que tuvo una ruptura y hoy se trata de completar, pero no tiene el camino hecho, no está predestinado, justamente por eso hay libertad, por eso hay voluntad, y trata de día a día completar esa pequeña ruptura o subsanar, si se quiere, ¿no? Y otro punto importante es que Ricoeur dice, ¿no? Que el ser humano en sí mismo es una paradoja, básicamente, ¿no? Una paradoja, ¿por qué? Porque dice, el ser humano, cada uno, piénsense ustedes, ¿sí? Cada uno es insignificante dentro del cosmos, dentro del universo, ¿sí? Somos nada, ¿sí? Prácticamente no le aportamos nada, no le quitamos nada, o sea, cuando venimos al mundo prácticamente no aportamos nada y cuando morimos no le quitamos casi nada al mundo, ¿no? Es el entorno familiar, por eso entera. Pero vuelvo a decir, a nivel cosmológico no somos absolutamente nada. Pero a su vez, en ese tiempo, en ese pequeño tiempo, o sea, si uno mira en la magnitud del universo, ¿sí? En ese tiempo, somos nada, pero en ese pequeño tiempito que es nada, es donde surge, digamos, lo más importante, porque estamos vivos nosotros. Entonces nosotros preguntándonos por nosotros mismos, tratando de explicarnos y buscando nuestro origen, a su vez buscamos el origen de la humanidad y vamos haciendo narraciones, ¿sí? Que son aportes para pensar, justamente para seguir pensando, ¿no? Sino porque hacemos filosofía, sino porque estudiamos, sino porque queremos saber nuestro origen, sino porque, ¿no? Son todas cuestiones que el ser humano es tan, digamos, insignificante dentro del cosmos, pero a su vez es esencial lo que hace, es importante, porque sin pensar la realidad no avanzaríamos, ¿sí? Entonces, bien, pues yo voy detallando después, lo voy a dejar por escrito ciertas cosas, lo que fui diciendo, y dejo como pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿El hombre es un yo exaltado, como René Descartes? ¿Piensan que es como Nietzsche, que está desorientado y no sabe por dónde ir y por eso entonces cree en Dios y por eso se hace, ¿cómo es? Por eso promueve, digamos, a los pobres, a los inútiles, porque básicamente el concepto sí, o está más bien entre el medio de los dos, como dice Paul Ricoeur, que es un yo herido, que está buscando su identidad, que está tratando de constituirse, ¿no? Y en ese constituirse, recuerden, que es muy importante el otro, o los otros, ¿sí? De hecho, tiene un libro, se llama a sí mismo como otro, ¿no? Donde trabaja el tema de la identidad narrativa y también de cómo los otros no constituyen, ¿no? La constitución de sí mismo a partir del otro, ¿no? Bueno, son conceptos, los dejo. Espero que lo ayuden a pensar, a reflexionar, porque esa es la idea, no darle una respuesta acabada. Y seguiré trabajando luego, punto por punto, para ayudarlo a seguir reflexionando. Le mando un abrazo.